presente pues estas, las estructuras. ¿Le das, por favor? Esta pues es lo mismo, ¿le das? ¿Le das? Y aquí lo tenemos desde otro ángulo, pero pues en sí es lo mismo también. ¿Le das, por favor? ¿Qué es lo mismo, doctora? Perdóname. Yo creo que la descripción anatómica, aunque no sea descriptiva anatómica como tal, pues tendrías que haber descrito los huesos que forman las cuanas y cuál es la formación, incluso si quieres desde la embriología, ¿no crees? Perdón, doctora, pensé que nada más nos dio imágenes para tener alguna vista. Sigue, por favor. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora sí, comenzando con el tema, pues de coanas, esta anomalía congénita más común, esta pues, va a ser por lo que es una presencia de lo que es membrana, que es cavidades nasales y faringe durante el proceso de la embriogénesis. Y termina en la falta del desarrollo de la comunicación entre la nasal y la cavidad, digo, y la nasofaringe. Y podemos ver en la imagen que se produce el bloqueo o, óseo de Sí, están membranoso, bien, membranoso, ¿verdad? nada más yo no escucho bien. No se escucha muy bien. Ah, no se escucha bien. Doctora. No tienen una buena. Tampoco lo escucho. No se escucha nada, doctora, no sé si Perdón, te puedo ubicar. es que el internet es muy mal, ¿se escucha? ¿Y dónde estás? En la Pues muévete a un lugar donde puedas tener un poquito más de internet. permítame un momentito.
Ya me conecté de otra computadora, de otro dispositivo. ¿Aquí sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, comenzamos con el tema atresia de Coanas, pues esta va a ser la anomalía congénita nasal más común. Esta malformación es producida por la persistencia de la membrana nasobucal que separa las cavidades nasal y faringea durante el proceso de embriogénesis. Y pues esto termina en la falta del desarrollo de la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe, como lo podemos ver en la imagen. Ahí se ve claramente el bloqueo. ¿Le das, por favor? Y pues bueno, el cierre coanal puede presentarse de forma completa o bilateral. Y pues en la mayoría de los casos, estas placas van a ser placas mixtas, como ya les había comentado ahorita, que es tanto componente óseo como membranoso. Y pues la menor proporción es nada más de tipo ósea y raramente solamente es de tipo membranoso. Y la placa atrésica, pues más frecuente va a ser de tipo unilateral, de mayor proporción en lo que es el lado derecho. Y pues aquí tenemos otras imágenes donde se puede apreciar también cómo se ve el bloqueo. Aquí tenemos la primera imagen, pues es uno unilateral y el otro sería uno bilateral. ¿Le das por favor? Y pues bueno, en cuanto a la epidemiología, pues su incidencia estima en un caso cada 5,000 a 8,000 nacidos vivos y pues es más prevalente en el sexo femenino con una proporción de 2:1 y no presenta ninguna preferencia racial. Y pues como ya les había comentado, la atresia unilateral pues es la más común, siendo del lado derecho el más frecuente. Y el 90% de los casos, como ya les mencioné también, la consistencia de atresias es ósea y solamente el 10% va a ser de tipo membranoso. ¿Le das? En cuanto a la fisiopatología, pues aquí tenemos varias. La primera es la presencia de la membrana nasobucal de Ochester y está por una falla en su ruptura. Después tenemos que se crea una persistencia de la membrana bucofaringea del intestino anterior, esto pues en la embriogénesis, y también alguna persistencia del tejido mesodérmico en forma de adherencias en la región coanal, o ya sea debido a una alteración de la migración de las células mesodérmicas en el desarrollo embrionario, y esto pues secundario a factores de tipo local. Y por último, algún crecimiento alterado hacia la parte medial de los procesos vertical y horizontal de lo que es el hueso palatino. ¿Le das, por favor? Mira. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico. Es parte de lo que ya estuvimos comentando cuando estuvimos explorando, pues como tal, el padecimiento actual del paciente. Y vamos a tener que aquí vamos a tener lo vamos a dividir en dos clasificaciones. Una puede ser una atresia unilateral y puede también presentarse como atresia bilateral. Vamos a tener que cada una van a tener sus características específicas y cabe recalcar aquí que también tenemos que tener en cuenta si esa atresia, aunque sea unilateral, ¿cómo se llama? No es completa, o sea, aunque sea unilateral, no es completa, hay de todas maneras puede haber paso de aire, o esta es como tal completa. Igual en la atresia, cuando está diciendo que se está dando en los dos lugares, entonces es bilateral. Igual aquí tenemos que ver si es completa o es incompleta. Y bueno, con referente a la atresia unilateral, que es la de mejor pronóstico, vamos a tener que esta se va a presentar con rinorrea. Nos menciona aquí que algo característico de esta rinorrea es que va a empeorar al momento de que nosotros nos recostamos de la parte lateral de donde está la atresia. Y también nos menciona que puede haber una insuficiencia ventilatoria, pero esta no va a ser tan marcada. También nos menciona que puede estar acompañada de muchas infecciones de la vía respiratoria alta, que puede ser algo característico. Y también se nos menciona que esta es una de las características que podemos ver
en otras enfermedades, por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, el síndrome de Sjögren, o así lo podemos ver también en algunos otros síndromes como el de Down. Y también vamos a tener aquí que esta representa uno de los casos, o es la más frecuente, ya que representa el 55%. También vamos a tener la atresia bilateral, que esta pues es la de peor pronóstico, sobre todo cuando es completa en ambos lados, ya que pues, no va a permitir el paso de absolutamente nada de aire. Este igual se va a presentar con rinorrea, pero aparte vamos a tener lo que va a ser el distrés respiratorio de tipo inspiratorio, que este va a ser muy marcado y muy grave. En este sí se va a recomendar, como lo estuvimos viendo en el padecimiento actual, que aquí incluso se le puede pedir o se va a pedir que para que haya una estabilización inmediata de la vía aérea se va a hacer la intubación o la traqueostomía. Y este pues sí necesita una atención inmediata. Esto pues ya sería una cirugía. También vamos a tener aquí algo característico que estamos viendo, es la cianosis clínica, que sobre todo esta va a empeorar al momento en que se va a estar alimentando al bebé, pero este igual va a mejorar cuando el niño entre en llanto, pero sobre todo lo vamos a ver cuando le estén dando la alimentación, ya que como ya se mencionó anteriormente y estuvimos comentando varios de nuestros compañeros, el bebé respira por la nariz hasta, o sea, absolutamente por la nariz hasta los 4 meses, entonces no va a poder llevar a cabo la alimentación y la respiración, y es por eso que aquí vamos a apreciar más que nada la cianosis. Y también se puede presentar bradicardia, pero igual pues esa a lo mejor no lo podemos apreciar rápidamente, solamente pues con una exploración física. Al igual pues puede llegar a la asfixia, incluso a la muerte, si es que no se trata inmediatamente. Con respecto a la atresia unilateral, vamos a tener que incluso los pacientes a veces no se dan cuenta de esto, ya que, como les digo, puede que la membrana pueda ser permeable, o sea, no esté completamente cerrada, y pues no tenga tantas afectaciones graves, incluso pues llegan a la edad adulta y no se dan cuenta de esto. Y bueno, como les mencionaba, podemos ver la atresia unilateral en algunos síndromes. Aquí les traigo uno de los síndromes, que es el síndrome de Sjögren. Aquí vamos a tener coloboma ocular, que esta nos dice que va a haber una fisura o mutilación, ya sea del iris, la retina, el coroide, la mácula o el disco. También vamos a tener defectos del corazón. Aquí vamos a tener defectos septales, soplos cardíacos, entre algunos otros, con respecto a los conductos arteriosos. También vamos a tener, pues como ya sabemos, la atresia de Coanas. También vamos a tener la restricción de crecimiento intrauterino. Vamos a ver también afectaciones genitourinarias, sobre todo pues estas se van a representar como hipoplasias. Vamos a ver, por ejemplo, criptorquidia, también algún desarrollo, por ejemplo, del útero ya sea ausente o pequeño, y entre algunos otros. Y también vamos a tener deformidades del oído, sobre todo se mencionaba que esto se acompañaba con una pérdida auditiva significativa. Y bueno, más que nada les traigo para saber que a lo mejor en el padecimiento actual podemos ver algunas otras afectaciones que nos encaminan pues a que el niño no nomás se acompaña o no nomás debemos de investigar una atresia unilateral, sino debemos de buscar más afectaciones, ya que pues como tal es una afectación congénita, un síndrome congénito, entonces puede estar acompañado de más cosas como las que les acabo de representar ahorita. Bueno, ahora vamos a continuar con el diagnóstico. ¿Le das, Dora, por favor? ¿Le das a la siguiente, Dora, por favor? ¿No me escucho? Bueno, sí, sí te escuchas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ¿se Continúa, trabó? por favor. ¿Sí tienen internet? Sí, bueno, yo sí me escucho bien. Sí, me escuchas, Gaetano. Bueno, sí, no, es que no sé por qué no le dan a la siguiente, pero bueno, se va a establecer en 2 etapas el diagnóstico.
va a ser antes de la aparición de los síntomas y ante la sospecha de la imperforación coanal. Esto va a ser según el cuadro clínico que presente el enfermo. En ambas situaciones, el método diagnóstico más adecuado en el recién nacido lo establece la... Ah, ya, gracias. Lo va a establecer la exploración de la permeabilidad de las fosas nasales mediante una sonda de polietileno número 6 u 8, también conocida como sonda French. Esta se hace pasar a través de las fosas nasales hasta la nasofaringe y la orofaringe, y en aquellos enfermos que han llegado a edades adultas y presentan síntomas que hagan sospechar de esta enfermedad, al método anterior se le va a añadir el diagnóstico por la visualización directa, las cuanas mediante pues una radiografía posterior y al estudio radiológico contrastado de la fosa nasal. ¿Le das, por favor? Como lo mencionaba, pues la administración nasal del colorante va a ser colorante de tipo azul de metileno, observando su paso a través de la nasofaringe. Y también vamos a tener una nasocinoscopía, ya sea flexible o rígida. La nasocinoscopía permite evaluar la localización de la obstrucción y también determinar diferentes características nasales asociadas a esta anomalía. ¿Le das, por favor? Y en cuanto a imagen diagnóstica, como ya lo mencioné, pues tenemos una radiografía de las cavidades nasales. Este procedimiento nos va a permitir evaluar las cavidades nasales por medio de la administración de material radiopaco y una escanografía que constituye la ayuda diagnóstica de elección porque nos va a permitir confirmar el diagnóstico y evaluar la ubicación y las características de la atresia, ya sean óseas, membranosas o mixtas, y evaluar o excluir otros sitios de obstrucción nasal. También vamos a poder, con la escanografía, evaluar de manera indirecta el grosor de la placa atrésica e identificar anomalías nasofaríngeas. También podemos realizar una tomografía simple de alta resolución para planeamiento preoperatorio y diagnóstico diferencial. ¿Le das, por favor? ¿Le das, por favor? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues nos va a englobar la estenosis aislada de la apertura piriforme, el quiste en el conducto nasolagrimal, la hipertrofia de cornetes, la desviación y luxación septal y el pólipo antrocoanal. Más, por favor. Hola, ¿sí me escucho? Sí, Lili. Ah, muy bien. Bueno, continuando con el tema, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, en cuanto a la evolución y el pronóstico, hay que considerar estos tres aspectos. Esto va a estar condicionado por el tipo de cierre coanal, porque si recordamos, está el bilateral y el unilateral. También en qué momento se hace el diagnóstico, porque usualmente tiende a ser una patología que se diagnostica al nacimiento, pero en ocasiones no es así. Y también al tratamiento que se le da y que sea un tratamiento adecuado. Entonces, para que el pronóstico y la evolución lleguen a ser favorables, esto va a depender de que se pueda dar un cierre completo bilateral. Bueno, más bien depende del tipo de cierre que se dé, porque cuando es un cierre completo bilateral, usualmente la evolución y el pronóstico tienden a ser sombríos, pero con la cirugía este puede cambiar bastante. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en cuanto a complicaciones, ¿le das a la siguiente? Ahora sí que va a depender del tipo de cierre. En el caso de si es unilateral, bueno, rara vez va a causar alguna dificultad respiratoria. Entonces, lo que más común se puede encontrar es alguna secreción mucoide, ahora sí que unilateral. Y bueno, la atresia coanal unilateral, esta no va a requerir una atención quirúrgica de inmediato, a diferencia de la bilateral. Pero lo que sí puede suceder es que
En el caso de niños y niñas que tienen el síndrome de Charge, la atresia coanal puede ser un exacerbante para que hayan otras complicaciones respiratorias. Y ahora en el caso de la atresia coanal bilateral, bueno, aquí la complicación más frecuente es la broncoaspiración alimentaria. Y bueno, ¿esto por qué? Esto porque usualmente tiende a ser el evento de alerta, y esto es porque conforme el niño o la niña empieza con la incapacidad para comer y respirar al mismo tiempo, se va a producir una obstrucción progresiva de las vías respiratorias, y esto va a llevar a una cianosis y a una asfixia, y esto se da por la aspiración de la leche. Además de que hay que tener cuidado porque luego se puede confundir con una fístula traqueoesofágica o bien una atresia esofágica. Y bueno, otra complicación es que la atresia coanal bilateral puede causar una obstrucción nasal completa. Y esto es porque la dificultad respiratoria se puede producir de forma inmediata y en algunos casos puede llegar a la muerte. Y esto es por la misma asfixia que se produce. Además de que debemos de recordar que en algunos casos esta obstrucción respiratoria es cíclica y se puede llegar a dar mientras el niño o la niña está durmiendo, porque la boca se cierra y pues así se va dando una obstrucción de manera progresiva y, y por el esfuerzo respiratorio que se produce también se puede producir cianosis. Entonces aquí lo importante para estas complicaciones es que las personas que cuidan al niño o a la niña puedan estar ahora sí que observándolo mientras duerme, o bien estar al pendiente cuando llora, y si llegara a presentar alguna obstrucción, estar ahí y llevarle a urgencias. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ahora vamos con el tratamiento, que va a ser pues meramente quirúrgico. Va pues en sí a consistir en lo que es la permeabilización de las cuanas. Ya sea la que sigue, por favor. La diferencia en esta pues va a ser la vía de abordaje que vaya a tomar el especialista. Puede ser tomado en cuenta lo que es la edad del paciente, si es unilateral o bilateral, o además si hay alguna complicación, bueno, alguna otra anomalía presente. En casos bilaterales, obviamente, pues ya nos dijo Lilibet, se debe de hacer pues en las primeras semanas de vida. Entonces, las vías de abordaje puede ser transpalatal, transeptal, transatal y transnasal. En casos complicados, se puede usar un abordaje combinado. Entonces, tenemos que la vía transpalatal va a ofrecer pues una excelente exposición. Tiene una tasa alta de éxito, pero este tiene el inconveniente de que necesita más tiempo de operación y así pues también de hospitalización. Aquí va a existir el riesgo de ocasionar una fístula palatina, también de crear alguna disfunción en los músculos del paladar o alteraciones en el crecimiento dentoalveolar. Esta por lo general se usa en pacientes adultos o cuando alguna de las otras vías es dificultosa. Luego tenemos la vía transatal y transeptal, que son las menos utilizadas. La primera pues se utiliza en casos unilaterales en pacientes adultos, y la segunda también nada más se reserva más que nada para pacientes adultos y ya que esta requiere el desarrollo completo del seno maxial. Y la más utilizada pues entonces es la vía transnasal, ya que permite un abordaje por endoscopía, es una técnica más segura, permite una buena iluminación y visión directa, y menos sangrado también en los pacientes y menos riesgo de dañar estructuras cercanas. Además, también es importante, pues hay una buena recuperación y una corta estancia hospitalaria. Ya sea la que sigue, por favor. Bueno, como ya les dije,
como beneficios, pues hay una buena iluminación, es una visión más directa y menos sangrado, una buena recuperación y esta tiene un éxito entre el 80 y el 90%. Entre sus desventajas tenemos que es un espacio pues más limitado, hay posibilidades de dañar la arteria esfenopalatina y la trompa de Eustaquio, y hay un riesgo también de que se propicie una reestenosis. ¿Le hace la que sigue? Bueno, ahí había puesto un video así. Bueno, no sé por qué no se ve el video. A ver. No, es que no sé si se copió, Evelyn. Es que me hice. A ver, déjame lo voy a ver de. Se me hace, Dora, que es porque tenía restricción de edad, se me hace. Pero déjalo busco de nuevo. Espérame a ver si quiere. No, se me hace que no. ¿Puedes dejar de compartir, porfis? Evelyn, creo que tienes que compartir tu audio. No dice nada el video, nada más tiene musiquita de fondo y ya. Por eso no lo compartí.
No sé si alguien tenga alguna duda al respecto del tema. Pues listo, pues. Ok, ¿me permiten un momento, por favor? A ver, ¿cuándo?
Bueno, ¿qué aprendieron entonces? Ponme la clase, públicamela por favor. Desde el inicio, doctora. Sí. Doctora, en cuanto a la anatomía, la podríamos decir la clase. No, doctora. O sea, es obvio que tuvieron que haber dicho las estructuras de la cavidad nasal, ¿sí? Para que pudiéramos distinguir nosotros cómo es que vamos a llegar a este diagnóstico. Es más que obvio, es lo mismo. Les di el ejemplo muy claro en oído. En oído, como era la primera clase, por eso yo fui quien les di la anatomía básica para que supieran las estructuras, etcétera. Sí, ¿verdad? Pero eso no va a ser cada clase. Se trata de lo mismo de la historia clínica. Ustedes tienen que ir mejorando cada vez y no estar esperando a que yo les diga. Porque pues sí está padre, yo ya me lo sé y luego ustedes no. Entonces no creo que sea la forma correcta. Mucho menos decir así nada más de que, sí, es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo creo que eso, cualquier ponente que tú vayas a ver y te diga eso, te va a parecer de muy mal gusto, ¿sí? Entonces todo esto, van a seguir exponiendo clases hasta el último día de sus vidas, ¿no creen que no? Ok, entonces la anatomía, así la voy a dejar. Y en el siguiente tema de nariz, pues obviamente ya les queda claro a los que van a exponer que aunque no es una anatomía descriptiva como tal, pues obviamente tenemos que decir todas las estructuras que están en la nariz y por qué de su importancia, ¿ok? Dale más, por favor. Ok, bueno. Ya sabemos entonces que la atresia de Coanas es una anomalía congénita frecuente. ¿En qué porcentaje es frecuente? ¿Cómo digo la frecuencia de una enfermedad? ¿Como incidencia? ¿Cuál es la incidencia? Doctora, yo veía que era de entre 1 en cada 5,000 a 1 en cada 8,000 nacidos vivos. Nacidos vivos, así es. Esa es la forma en como en un tema tenemos que presentar la incidencia, ¿ok? Es lo que les he comentado, incidencia, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, ¿sí? Y obviamente si es una atresia de Coanas, pues tenemos que poner un proceso, hablar un poquito, por lo menos, de anatomía y de embriología, ¿sí? Por lo que ya les comenté, ¿sí? Hablar un poquito de embriología cuando tenemos patologías congénitas, es decir, de dónde viene, a qué hora se forma y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Dale la que sigue. Ok, ahí se ve muy bien expuesto. ¿Qué visión es esa? ¿De dónde a dónde estoy viendo? ¿Es una rinoscopía retrógrada o rinoscopía posterior o qué? Una posterior. Una posterior. ¿Qué estructuras lograrían identificar ahí?
Sería el boomer, ¿no? Lo que está separando las... Es el La- boomer, así es. ¿Y por qué sería una rinoscopía posterior? ¿Qué estructuras ven aparte del boomer? Pues ahí en la que no está cerrada se alcanza a ver la cola del cornete, ¿no? En la figura. Si van a poner imágenes, acuérdense también que tenemos que ver qué tipo de imagen ponemos. Ya nos pasó la clase pasada en la que ponemos imágenes porque ahí dice y es otra cosa. Tienen que poner atención en todo ese tipo de detalles, ¿sí? Ya están en octavo semestre, ya sus clases deberían de ser prácticamente, pues, de muchísimo más calidad, ¿sí? Ah, la borré. Adelante, hermosa. Ah, qué padre. Lo estoy cambiando de celular. Para mañana. Espérame. Ok, dale otra. Aquí, por ejemplo, dices, pueden presentarse en forma, ¿qué? Bilateral, unilateral, pero ¿qué más hay aparte de la atresia de Coanas? También hay hipoplasia de las Coanas, ¿no? O sea que no nada más que no necesariamente esté completamente obstruido, sino que haya una disminución en el diámetro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ahí otra vez volvemos a ver, esa sería una rinoscopía anterior o una rinoscopía posterior. ¿Qué es? Una rinoscopía posterior, ¿no? Posterior, y ahí es donde vemos otra vez la separación por el... Ahí es donde tenemos que saber cuál es la anatomía de las Coanas, ¿verdad? Las Coanas como tal es un orificio, pero ¿quién lo forma? ¿Sí? ¿Cuáles son sus límites? Para poder saber nosotros de lo que estamos hablando, ¿sí? Y ahí se ve nuevamente la cola del cornete inferior, del cornete, es la que se alcanza a ver. Ok. Dale otra. Muy bien, entonces, aquí es la parte que se supone que ya todos debieron de haber estudiado y se la deben de saber porque es parte de la historia clínica, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, doctora.
¿cuáles son los datos, pues, cuando un paciente tiene una atresia unilateral? ¿A los cuántos años quedamos que se hace el diagnóstico? Cuando hay una primera infección, doctora, o sea, En los primeros días del nacimiento se hace el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, uno de los datos importantes es la rinorrea. Y en el caso que nosotros presentamos, pues aparte de la pobre cardiopatía del pequeño, pues se puede sugerir que sea o se puede sospechar que sea una atresia de coanas bilateral. ¿Se fijan cómo los síntomas son muy... ¿Se salió la doctora o qué? Aquí estoy. Es que me desconectó, pero ya me volví a conectar. Ok. Muy bien, dale lo que sigue. Ok. Bueno. Dale el siguiente. Otra. Ok, dale. Otro. Muy bien. En el anterior. Las imágenes diagnósticas, ¿sí? En estos casos, el diagnóstico se hace por tomografía, ¿ok? El diagnóstico es tomografía como tal. Por ejemplo, pues obviamente me pusieron 2 imágenes que ni al caso ni me sirven para nada tampoco, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es tomográfico y si yo tengo que hacer un diagnóstico tomográfico, pues tengo que saber cómo se ve, ¿no? Incluso se ve cuando es óseo y cuando es membranoso. ¿Sale? La que sigue. Dale. Muy bien. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pueden ser desde una hipoplasia, una estenosis. Pudiéramos llegar a tener hipertrofia de cornetes, sin embargo, a esa edad la mayoría de las veces los cornetes pues todavía no tienen función y no llegan a ser tan hipertróficos. Un pólipo trocoanal no se presenta a esa edad, pero sí pudiera ser un tumor o de la línea media, un tumor benigno o un tumor maligno, pero la mayoría son tumores benignos que provengan de la línea media, sí, que pueden llegar a causar
ese tipo de obstrucción. Entonces, realmente como diagnósticos diferenciales, pues nada más el primero, ya que incluso un quiste en el conducto nasolacrimal, pues se presentaría en la parte más externa y no le causaría, o la parte más superior, y no le causaría tampoco una dificultad respiratoria o ventilatoria como la que acabamos de ver. Los pólipos no es la edad, y a menos que haya tenido un parto distóxico en el que podamos llegar a sospechar o alguna otra malformación congénita de la línea media que nos pudiera llegar a dar una desviación septal. ¿Sale otro? Ok, dale. Dale. Lo único que puede suceder es que el niño se ahogue, ¿sí? Eso es lo más importante y lo principal que puede llegar a pasar. Es lo que tenemos que abordar y sí hay pacientes a los que se les tiene que hacer una traqueo. Sin embargo, en una atresia de Coanas lo ideal es no hacerles una traqueo, hay que hacer una intubación. Siempre hay que mejor intubarlos y de esa manera ya pasarlos a quirófano porque las traqueotomías son cirugías demasiado agresivas para eso. Dale. Y obviamente pues el tratamiento es quirúrgico dependiendo si es unilateral, bilateral, si es membranosa, ósea o mixta. Muy bien. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? ¿Dale? Sí. ¿A qué grupo le tocó presentar esta clase? Albert, doctora. Ok. Necesitamos hacer mejores presentaciones, ¿eh? El tema ya nada más nos tocaba ver el tema. Y pues sí, realmente me dejó mucho que desear esta clase. No fue muy objetiva, al contrario, casi creo que Wikipedia la hubiera dado mejor. Entonces, pues acuérdense que ustedes son médicos, chavos, ¿sí? Y esto habla, no, una clase no nada más es que te pares y te sepas lo que te toca decir. Estamos hablando de hasta dónde investigas, hasta dónde comprendes, hasta dónde entiendes qué es lo importante que tienes que saber, qué es lo que vale la pena decir y qué es lo que no vale la pena decir, ¿sí? O sea, a lo mejor en la práctica no tienen experiencia, pero yo creo que como se la pasaron en clases de